Imaginen por un momento estar de pie en la cumbre de la montaña más alta del sistema solar, no solo de nuestro planeta, sino de todo nuestro vecindario cósmico. Pues bien, esa cumbre no está aquí en la Tierra, no es el Everest, está en Marte, es el Monte Olimpo, y es tan inmenso que su base podría cubrir completamente el estado de Arizona, y su pico se eleva casi 3 veces la altura de nuestro Everest. Pero hay algo aún más asombroso. Debido a la inmensidad del Monte Olimpo, si ustedes estuvieran parados en su caldera, el volcán es tan ancho y su pendiente tan gradual que ni siquiera se darían cuenta de que están en una montaña. Simplemente se sentirían en un altiplano ligeramente inclinado. Esto es Marte. Un lugar de superlativos geológicos que desafían toda nuestra intuición terrestre. Bienvenidos, exploradores y soñadores, a su cita semanal con el cosmos. Bienvenidos a Duerme Conciencia. Hoy vamos a dejar atrás las discusiones sobre física teórica de nuestra entrega anterior para viajar al corazón de la exploración espacial moderna. Nos dirigimos al planeta rojo, a ese mundo que ha cautivado a la humanidad desde que los telescopios nos mostraron sus casquetes polares y sus misteriosas manchas oscuras. Olvídense de los viejos mitos de marcianos verdes. La verdad científica es mucho más fascinante que cualquier fantasía de ciencia ficción. Vamos a entender por qué Marte está muerto, cómo está estructurado por dentro y por qué alberga los cañones y los volcanes más grandes que conocemos. Si quieren ser testigos de cómo se escribe el futuro, quédense con nosotros. Ahora, antes de abrocharnos los cinturones y encender los motores del Perseverance, déjenme hacerles una pequeña petición. Si ustedes, como yo, sienten que la ciencia es la verdadera aventura de la humanidad, si disfrutan de estos viajes nocturnos por el universo, no olviden el ritual. Pulsen ese botón de me gusta, compartan esta clase estelar con sus amistades y, por supuesto, suscríbanse al canal. Su apoyo es el combustible que mantiene esta nave viajando por el espacio profundo. Gracias de antemano. Y ahora sí, apaguen las luces, pongan la mente en modo exploración y déjenme guiarlos a través de los secretos geológicos de Marte. La primera cosa que tenemos que comprender sobre Marte, la que dicta su destino y su aspecto actual, es su tamaño. Marte es un planeta pequeño, apenas la mitad del diámetro de la Tierra. Esta diferencia en volumen no es solo una curiosidad, es una sentencia de muerte geológica. Un planeta más pequeño se enfría mucho más rápido. Imaginen que la Tierra y Marte son 2 manzanas. La manzana más chica, Marte, se vuelve fría hasta el centro en mucho menos tiempo que la manzana grande. Hace miles de millones de años, la Tierra y Marte probablemente compartían un interior dinámico, con un núcleo líquido giratorio que actuaba como una gigantesca dinamo. Pero a medida que Marte se encogió, la convección en su núcleo se detuvo. El planeta se congeló internamente y con ello perdió su característica más vital. Este proceso de enfriamiento y solidificación interna tuvo una consecuencia catastrófica y directa. Y aquí viene un dato realmente impactante. Al detenerse la dinamo interna, Marte perdió su campo magnético global. Para que se hagan una idea de la gravedad de esto, el campo magnético de un planeta es su escudo protector invisible. En la Tierra, la magnetosfera desvía el bombardeo constante de partículas cargadas provenientes del Sol, conocido como viento solar. Estas partículas son como un chorro de arena cósmico que constantemente intenta arrancar nuestra atmósfera. Cuando Marte perdió este escudo protector hace unos 4.000 millones de años, su atmósfera, que se cree era mucho más densa y húmeda en aquel entonces, fue despojada poco a poco. El viento solar, sin oposición, erosionó capa tras capa de gas atmosférico, enviándolas al espacio. Este proceso, lento pero implacable, transformó a Marte de un mundo posiblemente templado y húmedo a la roca fría y árida que conocemos hoy. Esto es lo que llamamos el Martes de Marte, una tragedia cósmica que demuestra que el tamaño realmente importa. Gracias a la misión InSight de la NASA, la primera nave dedicada exclusivamente a la sismología marciana, tenemos por primera vez un mapa de lo que hay bajo la superficie rojiza. InSight detectó cientos de martemotos, los equivalentes a los terremotos en nuestro vecino, permitiéndonos realizar una ecografía planetaria. La corteza de Marte es mucho más gruesa de lo que es la corteza terrestre, lo cual es otra consecuencia del enfriamiento. En el lugar de aterrizaje del InSight, el espesor de la corteza se estimó en unos 20 a 39 kilómetros, considerablemente más grande que la corteza terrestre continental,
que promedia unos 35 kilómetros. Pero la corteza marciana no se divide en placas móviles como la nuestra. Debajo encontramos el manto, que está compuesto principalmente por rocas de silicato, pero es mineralógicamente más simple que el manto terrestre. La gran diferencia reside en que el manto marciano está inactivo. No hay la danza constante de convección que impulsa la tectónica de placas en la Tierra. Y esto nos lleva a la tercera capa, el núcleo. Los datos sísmicos confirmaron que el núcleo de Marte es líquido y metálico, compuesto principalmente de hierro y níquel, pero con una proporción significativa de elementos ligeros como el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Su radio es de aproximadamente 1.830 kilómetros. El hecho de que sea líquido sugiere que aún retiene calor residual. Pero, a diferencia de la Tierra, el movimiento de ese líquido no es lo suficientemente dinámico, o el planeta se enfrió demasiado rápido, lo que impide la activación de una dinamo moderna. Este núcleo, aunque líquido, es un motor que se apagó. Aunque Marte perdió su dinámica interna, nos dejó un legado geológico espectacular, resultado de los primeros eones de su historia. Hablemos de nuevo del Monte Olimpo. Ya dijimos que es la montaña más grande que existe en nuestro sistema solar. Tiene una altura de casi 25 kilómetros sobre el nivel de referencia marciano y se extiende en una base de aproximadamente 600 kilómetros de ancho. Para dimensionar esta monstruosidad, piensen que su volumen es cerca de 100 veces el volumen del volcán más grande de la Tierra, el Mauna Loa. El Monte Olimpo forma parte de una gigantesca región volcánica conocida como el Bulto de Tarsis. Esta es una meseta elevada que se extiende a lo largo de casi una cuarta parte de la superficie marciana y alberga otros 3 volcanes enormes, el Monte Ascraeus, el Monte Pavonis y el Monte Arsia. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿por qué los volcanes marcianos crecieron tanto? La respuesta es doble y tiene que ver con la inmovilidad de la corteza y la menor gravedad. En la Tierra tenemos placas tectónicas. Un punto caliente de magma, como el que forma Hawái, queda bajo la corteza solo por un tiempo. A medida que la placa tectónica se desliza, el punto caliente crea una cadena de volcanes. En Marte, al no haber tectónica de placas, la corteza se mantuvo fija sobre ese punto caliente durante miles de millones de años. El magma ascendía consistentemente por el mismo conducto, apilando capa sobre capa de lava hasta construir esas inmensas estructuras de forma aplanada conocidas como volcanes en escudo. A esto se suma la menor gravedad, que permitió que las erupciones basálticas, muy fluidas, se extendieran mucho más lejos antes de solidificarse. La inmensa actividad volcánica que creó el Bulto de Tarsis tuvo un efecto secundario asombroso. El peso colosal de esta meseta deformó la corteza del planeta, literalmente resquebrajándola. El resultado de este agrietamiento fue la creación de un cañón que empequeñece al Gran Cañón del Colorado de la Tierra, el Valles Marineris. El Valles Marineris es el sistema de cañones más grande conocido en el sistema solar. Se extiende por unos 4.000 kilómetros de longitud, lo que equivale a la distancia de un extremo al otro de los Estados Unidos. En algunos puntos, alcanza los 200 kilómetros de ancho y una profundidad de hasta 7 u 11 kilómetros. El Gran Cañón, en comparación, mide apenas 800 kilómetros de largo y tiene una profundidad máxima de menos de 2 kilómetros. Aunque la teoría dominante es que el Valles Marineris se formó por el agrietamiento tectónico inducido por la actividad de Tarsis, existe evidencia de que el agua, en algún momento de la historia marciana, fluyó a través de él. Los deslizamientos de tierra y las inundaciones masivas ayudaron a moldear sus paredes y contornos, dejando una huella indeleble que nos obliga a considerar el gran enigma marciano. La evidencia de agua líquida en el Marte primitivo es abrumadora. La presencia de redes de valles, canales de desbordamiento, deltas de ríos y minerales que solo se forman en presencia de agua, como las arcillas y los sulfatos, confirman que alguna vez hubo un ciclo hidrológico activo, quizás incluso un vasto océano en el hemisferio norte. Pero, con la pérdida de la atmósfera y la caída de la presión y la temperatura, el agua líquida no puede permanecer estable en la superficie de Marte hoy en día. La presión atmosférica actual es tan baja que el agua, si apareciera, se sublimaría instantáneamente, es decir, pasaría de hielo a vapor sin volverse líquida. Sin embargo, el agua no se ha ido, simplemente se ha transformado en hielo y se ha escondido. Un dato que deben grabar:
Si el hielo de agua enterrado y en los casquetes polares de Marte se derritiera, cubriría todo el planeta con una capa de agua de 20 a 35 metros de profundidad. Eso es una cantidad inmensa. ¿Dónde está toda esa agua? Primero, en los casquetes polares. El polo norte y el polo sur de Marte están cubiertos por capas de hielo. El casquete polar norte es predominantemente hielo de agua con una delgada capa estacional de dióxido de carbono congelado o hielo seco. El casquete sur, en cambio, contiene mucho más hielo seco permanente, aunque bajo esa capa también se encuentra hielo de agua. La órbita elíptica de Marte hace que el hemisferio sur experimente inviernos más fríos, lo que favorece la acumulación de hielo seco. Segundo, en el subsuelo. Varias misiones, incluyendo el orbitador Mars Express de la ESA y el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, han detectado vastos depósitos de hielo de agua justo debajo de la superficie, en latitudes medias, cubiertos por una capa de regolito que actúa como aislante. El descubrimiento más monumental se realizó en la formación Medusae Fossae, donde se ha encontrado hielo enterrado en capas de hasta 3.7 kilómetros de espesor. Esta reserva de hielo, si se derritiera, podría cubrir todo el planeta con una capa de agua de entre 1.5 y 2.7 metros de profundidad. Es la reserva de agua no polar más grande jamás descubierta. Tercero, en la atmósfera, aunque en cantidades ínfimas. El vapor de agua es un componente menor de la atmósfera marciana, pero existe. La presencia de todo este hielo subterráneo no es solo un hecho científico fascinante, es la clave para la futura colonización. El agua es oxígeno, el agua es combustible y el agua es supervivencia. Si vamos a habitar Marte, no tendremos que llevar nuestra agua con nosotros. Es increíble pensar que toda esa inmensa cantidad de agua, el equivalente a una capa de entre 20 y 35 metros cubriendo todo el planeta, está allí, congelada y escondida, esperando ser utilizada. La presencia de este tesoro hídrico es lo que ha convertido a Marte en nuestro principal objetivo de exploración. Pero para entender por qué la humanidad está tan obsesionada con encontrar esa agua, debemos profundizar en lo que ocurrió justo después de que el planeta se apagara internamente, es decir, el destino de su clima. Los geólogos planetarios dividen la historia de Marte en tres grandes eras, basándose en la densidad de los cráteres de impacto, una técnica que nos permite estimar la antigüedad de una superficie. Cuantos más cráteres, más vieja es la región. Estas eras nos narran la trágica pero fascinante biografía del planeta rojo. La primera es el periodo Noeico, que va desde la formación del planeta, hace unos 4.500 millones de años, hasta hace aproximadamente 3.700 millones de años. Durante este tiempo, Marte era un mundo muy diferente. La evidencia sugiere que la atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener temperaturas cálidas y permitir que el agua líquida fluyera de manera estable por su superficie, creando los valles y los deltas que ahora vemos fosilizados desde la órbita. Fue un Marte con un clima relativamente benigno. Sin embargo, no duró. Es justo al final de esta era, cuando el planeta se estaba enfriando rápidamente, que la dinamo interna se apagó y la pérdida de la magnetosfera se volvió crítica. Luego entramos en el periodo espérico, de hace 3.700 a 3.100 millones de años. Esta es la era de la gran transición. La actividad volcánica, como la que creó el gigantesco bulto de Tarsis, todavía era intensa, liberando grandes cantidades de gases a la atmósfera. Pero ya no era suficiente. El viento solar, sin el escudo magnético, comenzó a erosionar la atmósfera a un ritmo constante y el clima se hizo cada vez más frío y seco. El agua líquida dejó de ser una característica permanente y las inundaciones masivas, si ocurrían, eran esporádicas y violentas, producto de impactos o de la liberación súbita de agua subterránea. El Marte espérico fue un planeta en declive terminal. Finalmente llegamos a la era amazoniana, que abarca desde hace 3.100 millones de años hasta el día de hoy. Este es el Marte que conocemos, un mundo dominado por el frío extremo, una atmósfera delgada y tormentas de polvo global. Toda el agua que quedaba se había congelado y se había enterrado. Los procesos geológicos se ralentizaron drásticamente, y las únicas formas de erosión significativas son el viento, el hielo de dióxido de carbono y los escasos impactos de meteoritos. Comprender esta cronología es crucial, porque el debate sobre la vida en Marte se centra precisamente en el Noeico. Si la vida surgió en Marte, fue durante esa primera era, cuando había agua líquida y un clima habitable. Y la prueba de que esa vida existió
si es que lo hizo, estará enterrada y fosilizada en las rocas de esa época. Por eso, cada rover que enviamos a la superficie del planeta rojo está actuando esencialmente como un geólogo que busca rocas noéicas. Pensemos en el Curiosity y el Perseverance. Ambos se enfocan en cráteres que sabemos que albergaron lagos y ríos durante esa era. El Curiosity, que ha pasado más de 10 años explorando el cráter Gale, encontró evidencia irrefutable de que allí existió un lago de agua dulce, con una química lo suficientemente benigna como para haber sustentado vida microbiana. No solo encontró arcillas, sino que también detectó compuestos orgánicos, que son los bloques de construcción del carbono que usamos aquí en la Tierra para la vida. Pero la gran sorpresa que nos ha dado el Curiosity en el cráter Gale es el misterio del metano. En la Tierra, la inmensa mayoría del metano, un gas de efecto invernadero simple, se produce por procesos biológicos, es decir, por organismos vivos. El Curiosity ha detectado concentraciones de metano en la atmósfera del cráter Gale, con picos estacionales sorprendentes que varían a lo largo del año marciano. Aquí está el enigma. Si bien el metano puede ser producido por la vida, también puede ser generado por procesos geológicos no biológicos, como la interacción del agua caliente con rocas ricas en olivino, un proceso llamado serpentinización. La nave Trace Gas Orbiter, TGO, de la Agencia Espacial Europea, que orbita Marte, mide el metano atmosférico a nivel global y a menudo no coincide con las lecturas de superficie del Curiosity. El metano es un gas muy volátil y, en teoría, debería ser destruido rápidamente por la radiación solar. El hecho de que veamos variaciones estacionales o localizadas como las que capta el Curiosity sugiere que hay una fuente activa que está liberando el gas justo ahora, o recientemente. El gran misterio persiste. ¿Es el metano de Marte una señal de biología subterránea o simplemente un gas geoquímico que se libera periódicamente del subsuelo? La respuesta determinará si estamos solos. Y este misterio nos conduce directamente a la misión más avanzada hasta la fecha, el Perseverance. Su propósito principal es ir más allá del Curiosity. El Curiosity nos dijo que Marte era habitable. El Perseverance está buscando directamente la prueba de que estuvo habitado. El Perseverance está explorando el cráter G0, que fue el delta de un río que desembocaba en un lago hace unos 3.700 millones de años. La razón para elegir un delta es que, en la Tierra, los deltas son trampas de sedimentos excepcionales, los lugares perfectos para que la materia orgánica y las bioseñales queden atrapadas y fosilizadas. El rover está perforando el lecho de este antiguo lago y sellando muestras de roca en tubos de titanio. Pero el Perseverance no es la única misión enfocada en la vida. La exploración de Marte se ha convertido en una sinfonía internacional de naves y robots. Aparte de los rovers y los orbitadores de la NASA, la ESA tiene el Mars Express y el TGO buscando gases traza y hielo de agua. La misión China Tianwen-1 nos dio el primer rover chino, el Churong, que ha estado explorando con éxito las llanuras de Utopia Planitia. Hay una carrera científica, y en el centro de todo está la pregunta de si Marte sigue siendo, o fue, un hogar. Ahora, pensemos en los humanos que irán a Marte. Aunque la presencia de agua es una bendición para la supervivencia, la superficie marciana presenta peligros que están muy lejos de la tranquilidad de la Tierra. Tenemos que hablar del regolito marciano y su naturaleza tóxica. El regolito es ese polvo fino y rojizo que lo cubre todo. Le da al planeta su color característico, porque es esencialmente óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero no es un polvo inofensivo como el polvo que se acumula en su casa. Es una mezcla de peligro. Primero, la toxicidad química. El regolito marciano contiene altas concentraciones de percloratos. Estos son compuestos químicos que son altamente oxidantes y pueden ser tóxicos para la vida humana. Si los astronautas inhalan o ingieren este polvo, podrían causarles serios problemas de tiroides o de otro tipo en el cuerpo. El peligro no es solo a largo plazo. Las sales de perclorato también tienen la capacidad de absorber agua, lo que las convierte en un ingrediente clave para un fenómeno geológico conocido como líneas de pendiente recurrentes. Estas son rayas oscuras que aparecen en las laderas de los cráteres durante el verano marciano y que se desvanecen en invierno, aunque la ciencia aún debate si son flujos de agua líquida salobre o deslizamientos de suelo seco inducidos por la sal. La presencia de percloratos hace que cualquier agua en Marte sea esencialmente salmuera muy fría. Segundo,
La toxicidad física. El polvo de Marte es increíblemente fino, mucho más fino que el polvo de talco. Esto se debe a que no hay erosión por el agua para redondear los bordes de las partículas. En cambio, son erosionadas por el viento y por la radiación, haciéndolas angulares y afiladas a nivel microscópico. Este polvo es tan fino que puede penetrar hasta los sellos más ajustados de los trajes espaciales y los equipos. Cuando los astronautas del programa Apolo regresaron de la Luna, el polvo lunar causó irritación de garganta y ojos, algo conocido como fiebre del heno lunar. El polvo marciano, siendo aún más abrasivo, podría causar daños crónicos en los pulmones y sistemas de filtración de las bases. Por ello, una de las prioridades tecnológicas es desarrollar trajes y esclusas que puedan limpiarse a sí mismos, quizás utilizando repulsión electrostática, antes de que el polvo entre en los hábitats. Tercero, el riesgo eléctrico. El regolito marciano es muy seco y está constantemente expuesto a la radiación solar y al viento. El movimiento constante de las partículas en las tormentas de polvo, que pueden envolver todo el planeta, genera grandes cargas electrostáticas. Esto no solo hace que el polvo se adhiera con fuerza a cualquier superficie, sino que también representa un riesgo para la electrónica sensible de los equipos y las bases. Todo esto significa que el primer acto de supervivencia en Marte no será buscar agua, sino protegerse del polvo. Es una paradoja de la exploración. El elemento que le da su icónico color rojo es la mayor amenaza para nuestros futuros colonos. A lo largo de nuestra charla hemos pasado de la inmensidad del Monte Olimpo al misterio del metano y de allí a la toxicidad del polvo. Hemos trazado la historia geológica de un planeta que, aunque hoy está helado, alguna vez fue un gemelo húmedo de la Tierra. Nos queda entonces cerrar el círculo y mirar hacia el futuro. Porque si la geología del pasado nos dio las respuestas sobre su habitabilidad, la tecnología del presente es la que definirá si Marte será nuestro futuro hogar. El camino a Marte, sin embargo, no solo está pavimentado con desafíos geológicos y atmosféricos, también está lleno de obstáculos que hemos resuelto en nuestra propia Tierra, pero que se vuelven gigantescos en el entorno marciano. Hablemos de la radiación. Marte, al carecer de un campo magnético global funcional y tener una atmósfera muy delgada, apenas el 1% de la terrestre, es un planeta sin defensa contra el bombardeo de partículas energéticas del espacio. Hay dos tipos principales de radiación que representan una amenaza mortal para cualquier ser vivo en la superficie. Primero, la radiación galáctica de rayos cósmicos o GCRS. Estos son núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz y provienen de explosiones de supernovas y otros eventos violentos fuera de nuestro sistema solar. Estos GCRs son tan energéticos que, incluso si logramos protegernos del Sol, seguirán penetrando. Cuando estas partículas golpean el cuerpo humano, atraviesan las células y pueden dañar el ADN de forma permanente, aumentando drásticamente el riesgo de cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Segundo, las partículas energéticas solares o SPs. Estas provienen del Sol, a través de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Aunque son menos energéticas que los GCRs, son mucho más intensas en términos de flujo y pueden ser mortales en cuestión de horas. En la Tierra, nuestro campo magnético y la atmósfera nos protegen. En la superficie de Marte, una fuerte erupción solar podría ser letal si los astronautas no están en un refugio adecuado. La única solución geológica a este problema de radiación es el subsuelo. La primera base humana en Marte, si somos sensatos, no estará en la superficie, sino bajo tierra. Solo una capa de regolito de varios metros de espesor puede proporcionar una protección adecuada contra los GCRs y los SPs. Esto nos lleva a la importancia del hielo que mencionamos antes. Si el hielo de agua enterrado es tan accesible como sugieren los orbitadores, no solo es una fuente de agua y oxígeno, sino que también es un material de construcción. Los astronautas podrían usar el hielo como material de blindaje adicional para sus hábitats, ya que el hidrógeno en el agua es un excelente amortiguador de neutrones secundarios creados por la colisión de la radiación con el material de protección. La geología se convierte en la armadura que necesitamos para sobrevivir. Otro gran desafío es la baja gravedad, que no es un factor geológico sino planetario. La gravedad en la superficie de Marte es de solo el 38% de la gravedad terrestre. Los efectos a largo plazo de esta baja gravedad en el cuerpo humano son uno de los mayores interrogantes en la exploración espacial. En el espacio, en microgravedad,
los astronautas pierden masa ósea y muscular, y sus sistemas cardiovascular e inmunológico se deterioran. Si bien el 38% de la gravedad marciana es mejor que nada, no sabemos si será suficiente para prevenir los mismos efectos degenerativos. Los futuros colonos marcianos podrían sufrir problemas esqueléticos y cardiovasculares crónicos, y el simple hecho de regresar a la gravedad terrestre podría convertirse en una experiencia físicamente traumática, si no imposible. Este es un problema para el cual no existe una solución geológica, solo una biológica y de ingeniería: diseñar hábitats con gravedad artificial o desarrollar regímenes de ejercicio y dietas extremadamente rigurosos. Para concluir este épico recorrido por el planeta rojo, volvamos al punto inicial, al enigma de la vida. ¿Por qué buscamos obsesivamente vida en Marte? Porque la geología nos ha enseñado que hubo una ventana de oportunidad, el período noéico, donde las condiciones eran perfectas. En nuestro planeta, la vida surgió casi tan pronto como se formaron los océanos. Si la vida es un proceso químico inevitable, dadas las condiciones adecuadas, agua líquida, fuente de energía y elementos químicos básicos, entonces la vida debió surgir también en el Marte primitivo. El gran giro es que, mientras que en la Tierra el campo magnético y la tectónica de placas mantuvieron las condiciones habitables, en Marte la vida, si existió, se vio obligada a retirarse. El planeta se volvió demasiado frío y seco, y la radiación superficial se hizo letal. Esto sugiere que si aún hay vida en Marte, debe ser subterránea. La vida marciana, si sobrevivió, estaría confinada a nichos geológicos bajo la superficie, quizás en bolsas de agua líquida, salobre que se mantienen calientes por el calor residual del planeta, o en acuíferos que interactúan con el regolito rico en percloratos, tal vez a cientos o miles de metros de profundidad. Estos ambientes oscuros y hostiles se parecerían a los ecosistemas extremos que encontramos en la Tierra, como las fuentes hidrotermales en el fondo del océano o las cuevas volcánicas. La búsqueda de vida marciana, por lo tanto, se ha transformado en una búsqueda de firmas biológicas enterradas o actividad microbiana activa en el subsuelo. Los tubos de roca que el Perseverance está sellando son la culminación de esta búsqueda. Muestras prístinas de un delta antiguo que, por primera vez, serán analizadas en laboratorios terrestres. Este proyecto, conocido como Mars Sample Return, es posiblemente la misión científica más importante de nuestro tiempo. Si esas rocas contienen aminoácidos complejos, estructuras celulares fosilizadas o incluso isótopos de carbono con la proporción exacta que sugiere el metabolismo biológico, la humanidad habrá encontrado la respuesta a una de sus preguntas más antiguas. ¿Estamos solos en el universo? Marte es un espejo de lo que podría haber sido nuestro planeta si hubiéramos perdido nuestro escudo protector. Es una lección de geología, de física y de biología. Es el mundo de las montañas gigantes y los cañones inmensos, el mundo del hielo enterrado y del polvo tóxico. Es un desafío inmenso, pero la geología marciana ha puesto la mesa para nuestra llegada. El agua está ahí, los materiales están ahí, y el enigma de la vida nos espera. El futuro, queridos oyentes, no está solo en la Tierra, está escrito en el polvo rojo de Marte. Gracias por acompañarme en este viaje estelar. Que el conocimiento los acompañe en su descanso. Hemos transformado el paisaje geológico de Marte de un enigma en un conjunto de recursos. Hemos pasado de preguntar, ¿hubo vida aquí?, a ¿cómo podemos vivir aquí? Esta transición, de la ciencia pura a la ingeniería de supervivencia, nos obliga a considerar un tema que a menudo se ignora en la emoción de la exploración: la ética planetaria. La geología de Marte no es solo un conjunto de rocas y hielos, es una cápsula del tiempo. Cada capa de sedimento, cada mineral oxidado, cada cráter, contiene la historia del planeta. La posibilidad de encontrar biosignaturas, esa evidencia de vida antigua o presente, es lo que impulsa la mayor parte de nuestra exploración robótica. Pero, ¿qué ocurre cuando la necesidad de supervivencia humana entra en conflicto con la necesidad de preservación científica? El primer dilema ético que enfrentaremos en Marte es la contaminación cruzada. Este es un concepto de geología biológica fundamental. Existe un riesgo bidireccional que debemos evitar a toda costa. Por un lado, la contaminación de ida. Cuando enviamos humanos y sus microbios a Marte, existe el peligro de introducir organismos terrestres.
A pesar de los rigurosos protocolos de esterilización que aplicamos a nuestras sondas, los humanos transportan billones de bacterias. Una vez allí, nuestros microbios podrían prosperar en un nicho habitable, por ejemplo, en una bolsa de agua caliente subterránea. Si esto sucede, cualquier descubrimiento de vida en Marte sería inmediatamente cuestionado. ¿Es nativa de Marte o es un microbio terrestre que viajó con los astronautas? Esto podría arruinar la búsqueda de vida más importante de la historia de la humanidad. Es un argumento geológico y biológico a favor de la prudencia extrema. Por otro lado, la contaminación de vuelta. Este es el riesgo de que el programa Mars Sample Return, o una misión tripulada, traiga consigo formas de vida marciana si existen, aunque la probabilidad de que una forma de vida microbiana marciana pueda sobrevivir y prosperar en la Tierra, y mucho menos causar una plaga, es extremadamente baja. El riesgo no es nulo. Por ello, las muestras marcianas se manejarán bajo un estricto protocolo de cuarentena planetaria de nivel de bioseguridad, el más alto. Los laboratorios de recepción deben ser completamente cerrados y herméticos, diseñados para contener cualquier posible patógeno alienígena. La geología marciana debe entrar a nuestro planeta solo bajo el más estricto confinamiento. El segundo dilema ético es la modificación geológica. Volvamos a la terraformación. Si los humanos comienzan a introducir gases de efecto invernadero, o a redirigir asteroides para calentar el planeta, o a explotar vastas reservas de agua para la agricultura y el combustible, estamos alterando fundamentalmente la geología y la atmósfera de Marte. Si hubiera vida subterránea esperando un respiro, nuestros intentos de terraformar el planeta podrían, paradójicamente, extinguirla antes de que tengamos la oportunidad de encontrarla. Esto plantea la pregunta: ¿tenemos el derecho de cambiar un planeta? La geología nos enseña que Marte es un mundo estéril y estático, listo para ser moldeado, pero la astrobiología nos exige precaución. La única forma de resolver esta tensión es establecer santuarios geológicos. Vastas zonas en Marte, especialmente aquellas con altas probabilidades de haber albergado vida, donde la exploración humana y el ISERU están estrictamente prohibidos, preservando esos lugares como laboratorios naturales para el estudio de la vida y la geología primitiva. Para avanzar hacia la autosuficiencia, debemos entender la geología marciana no solo como un depósito de recursos, sino como una fuente de peligros geotécnicos que deben ser superados con una ingeniería ingeniosa. Los desafíos geológicos de la construcción en Marte van más allá del polvo y la radiación. El primer desafío geotécnico es la estabilidad del suelo. El regolito marciano es muy fino y está sometido a ciclos de congelamiento y descongelamiento. El hielo de agua, que está enterrado justo debajo de la superficie en muchas regiones, cambia de volumen cuando se congela y se sublima estacionalmente. Este fenómeno, conocido como rastreo del hielo o permafrost activo, podría desestabilizar cualquier estructura pesada construida sobre la superficie. Las soluciones geotécnicas propuestas se centran en el concepto de cimientos profundos o plataformas flotantes. En lugar de construir sobre el regolito inestable las bases, podrían anclarse en la roca madre más sólida, quizás a 10 o 20 metros de profundidad, o utilizar el propio regolito para crear una plataforma de lanzamiento mediante el uso de hornos solares que sinteticen el suelo en una especie de pavimento resistente al hielo. El segundo desafío es la actividad sísmica residual, los martemotos que detectó la misión InSight. Aunque Marte no tiene la tectónica de placas de la Tierra, la contracción del planeta a medida que se enfría, la presión gravitatoria del gigantesco bulto de Tarsis y el vulcanismo residual generan tensiones que se liberan en forma de sismos. Estos eventos son generalmente más débiles que los terrestres, pero una colonia humana debe estar diseñada para resistir estos movimientos. Las estructuras tendrán que ser flexibles y modulares, capaces de disipar la energía sísmica sin colapsar. La ingeniería debe tomar inspiración de la naturaleza, utilizando formas curvas o bóvedas geodésicas que distribuyan las tensiones. De nuevo, la opción de los tubos de lava, con su estabilidad inherente, se presenta como la solución geotécnica más robusta. Para alcanzar la autosuficiencia en Marte y sostener una población creciente, la colonia no solo necesitará agua y oxígeno, sino también energía. Y aquí la geología y la física vuelven a converger. La energía solar en Marte es una opción, pero está limitada por dos factores geológicos: la mayor distancia al Sol
que reduce la potencia en casi un 50% y las tormentas de polvo globales. Estas tormentas pueden durar meses, cubriendo el planeta y reduciendo drásticamente la capacidad de las células solares. De hecho, estas tormentas fueron la causa del fin de la misión del rover Opportunity. La única solución energética a prueba de geología marciana es la energía nuclear. Específicamente, los reactores de fisión de superficie pequeños y modulares. Un reactor de fisión podría generar una potencia constante de varias decenas de kilovatios, suficiente para alimentar una base, los sistemas de soporte vital y las operaciones de ISRU, independientemente de la noche o las tormentas de polvo. El concepto del reactor Kilopower, probado por la NASA, utiliza un pequeño núcleo de uranio 235 para generar calor, que luego se convierte en electricidad. Este calor residual tiene un beneficio secundario. Puede ser utilizado para calentar los hábitats y los hornos de procesamiento del regolito, fusionando la energía y el ISRU en un solo sistema geológico tecnológico. La geología de Marte, por lo tanto, no solo nos ofrece los recursos, también nos impone la fuente de energía necesaria para utilizarlos, obligándonos a mirar hacia las soluciones más robustas y autónomas. La autosuficiencia marciana es una ecuación de ISRU más energía nuclear. El destino de Marte no es solo geológico, es sociológico. La forma en que la geología nos obliga a vivir allí, bajo tierra, con energía nuclear dependiendo de la minería de óxidos, definirá la estructura social y económica de la primera colonia. La colonia marciana no será una réplica de las sociedades terrestres, será una civilización moldeada por la roca roja. El primer factor sociológico influenciado por la geología es la escasez y el valor del agua. En la Tierra, el agua dulce es un recurso que, aunque se explota hasta la sequía, generalmente se da por sentado. En Marte, el agua, atrapada como hielo subterráneo, será el recurso más valioso y la base de todo el ciclo de vida: respiración, combustible y agricultura. Esto significa que el control sobre los yacimientos de hielo accesibles será el principal motor económico y posiblemente la fuente de los primeros conflictos intercoloniales o, al menos, de las primeras jerarquías sociales. Los geólogos hídricos y los ingenieros de ISRU se convertirán en la élite social y el valor de cada litro de agua producido será equivalente a una divisa de alta cotización. La geología, al determinar la distribución de este recurso vital, creará una economía centrada en el hidrato. La vida en los tubos de lava, nuestra solución geológica a la radiación y las temperaturas extremas, tendrá un profundo impacto en la psicología ambiental de los colonos. Vivir bajo tierra, en estructuras cerradas y presurizadas, cortará la conexión visual y directa con el vasto e impresionante paisaje marciano. Aunque ofrece seguridad, el confinamiento prolongado, combinado con el aislamiento del resto de la humanidad y el retardo de la comunicación, podría exacerbar los problemas psicológicos que ya discutimos. Los sociólogos espaciales y psicólogos trabajan en el concepto de diseño hábitat psicológico. Esto implica usar la ingeniería y la iluminación artificial para simular el ciclo circadiano terrestre, incorporar elementos naturales como cascadas o zonas verdes cultivadas bajo tierra, y el uso de ventanas virtuales que proyecten paisajes terrestres o la vista del cielo marciano. Es una lucha constante por contrarrestar la geología opresiva del subsuelo con la tecnología y la ambientación psicológica. La arquitectura de la base no será solo un problema de ingeniería, sino una cuestión de salud mental. La geología marciana también jugará un papel crucial en la gobernanza de la colonia. La necesidad absoluta de la autosuficiencia requerirá un alto grado de centralización de recursos y producción. Los sistemas de soporte vital, el reactor nuclear y las plantas de procesamiento de regolito no pueden ser propiedad de individuos. Deben ser mantenidos y operados de manera comunal para el bien de todos. Esta dependencia en sistemas técnicos complejos y centralizados sugiere que la estructura de gobierno marciana inicial tenderá a ser tecnocrática, dirigida por ingenieros y científicos que comprenden la fragilidad del ecosistema artificial. La toma de decisiones será impulsada por la necesidad geológica de la supervivencia más que por filosofías políticas abstractas. La geología se convierte, de facto, en la primera ley de la colonia. Para sostener Parshat Exes 35.000 palabras de narración, debemos regresar a la Tierra por un momento para discutir el mecanismo geológico que nos trajo aquí.
la comparación entre la tectónica de placas terrestre y la corteza estancada marciana. Hemos mencionado que Marte no tiene tectónica de placas. Esto no es solo una curiosidad, es la explicación geológica clave de por qué el planeta murió y por qué la Tierra sigue siendo un paraíso. Profundizaremos en el proceso. En la Tierra, el calor residual de nuestro núcleo se libera a través de movimientos lentos pero constantes en el manto. Este proceso, la convección del manto, es tan poderoso que rompe la corteza superficial en un mosaico de placas. Estas placas están en constante movimiento, chocan, se deslizan una bajo la otra, subducción, o se separan, divergencia. La subducción es el proceso geológico más importante para la vida. Cuando una placa oceánica se hunde bajo una continental, lleva consigo agua y materiales volátiles al interior del manto. Al calentarse, estos materiales se liberan, provocando el vulcanismo de Arco y, crucialmente, inyectando gases a la atmósfera y agua a la superficie a lo largo de miles de millones de años. La tectónica de placas recicla el CO2 y otros volátiles, impidiendo que el planeta se convierta en un mundo árido y seco. Este proceso funciona como un gigantesco termostato geológico que mantiene la Tierra habitable. En Marte, la geología tomó un camino diferente. Su menor tamaño hizo que se enfriara más rápido. La capa de roca que se enfrió y se solidificó, la litosfera, se hizo demasiado gruesa para romperse en placas. El calor de su núcleo residual no puede liberarse eficientemente, quedando atrapado bajo esta corteza gruesa y rígida. Esto es lo que se conoce como el estado de corteza estancada o Stagnant Lead Tectonics. Las consecuencias geológicas de esta corteza estancada son monumentales. Primero, no hay un reciclaje de volátiles. Una vez que el CO2 o el vapor de agua escaparon de la atmósfera o se congelaron, no hay un mecanismo geológico que los reintroduzca. El agua y la atmósfera se perdieron progresivamente por el viento solar, sin la reposición constante que tiene la Tierra. Segundo, la actividad volcánica se concentra en un solo punto, como vimos con el bulto de Tarsis. En lugar de tener cadenas de volcanes distribuidas a lo largo de los límites de las placas, la lava se ve obligada a subir por el mismo punto débil durante eones, resultando en los volcanes gigantescos y solitarios como el Monte Olimpo. Estos volcanes, aunque impresionantes, no contribuyeron a un ciclo de gases global eficiente a largo plazo, sino que solo exacerbaron la deformación de la corteza. La geología estancada de Marte es, por lo tanto, la explicación última de su muerte. La Tierra es un planeta vivo no solo porque tiene un núcleo dinámico, sino porque su piel está rota y en constante movimiento. Marte es un planeta muerto porque su piel se solidificó y se selló demasiado pronto. Esta comparación nos ofrece una de las lecciones más profundas de la astrobiología. Para que un planeta sea habitable a largo plazo, no basta con tener agua y elementos químicos, necesita una geodinámica activa. La geología dinámica de la Tierra y la geología estancada de Marte son la base de sus respectivos destinos climáticos. Pero hay un elemento invisible generado por esa dinámica que es tan vital para la vida como el agua misma: el campo magnético terrestre o magnetosfera. En nuestro planeta, el campo magnético nace en el núcleo externo, una capa de hierro fundido y níquel que rodea el núcleo interno sólido. El calor residual del planeta provoca que este hierro líquido esté en un estado de constante movimiento turbulento, lo que los geofísicos llaman convección de hierro. Este movimiento de un metal conductor genera corrientes eléctricas, y estas corrientes, a su vez, crean un campo magnético global. Este proceso es el efecto dinamo de la Tierra. La magnetosfera no es un simple campo, es un escudo. Cuando el viento solar, el chorro constante de partículas cargadas, protones y electrones emitidas por el Sol, golpea la Tierra, la magnetosfera lo desvía, canalizándolo alrededor de nuestro planeta. Solo una pequeña fracción de esas partículas logra penetrar, principalmente cerca de los polos, donde interactúan con la atmósfera para crear las auroras boreales y australes. Si la Tierra perdiera su campo magnético, como le sucedió a Marte, las consecuencias geológicas y biológicas serían catastróficas. El viento solar comenzaría a erosionar la atmósfera capa por capa en un proceso llamado escape atmosférico. Las moléculas de agua se dividirían por la radiación ultravioleta y los átomos de hidrógeno y oxígeno serían barridos hacia el espacio. El planeta se volvería seco, la presión atmosférica colapsaría
y la radiación superficial aumentaría dramáticamente, esterilizando la superficie. La geología marciana es el ejemplo de este destino. La razón por la que el núcleo de Marte no genera un campo magnético es un enigma geofísico complejo, pero las evidencias sugieren que su núcleo se solidificó demasiado rápido en comparación con el de la Tierra. Sin el flujo de hierro líquido en el núcleo externo, el efecto dinamo se detuvo, y con él, el escudo magnético se extinguió hace unos 4.000 millones de años, justo cuando terminaba el periodo noéico y comenzaba la pérdida de agua. Este conocimiento subraya la complejidad del proyecto de terraformación que discutimos. Para recrear la habitabilidad de la Tierra en Marte, no es suficiente con calentar la superficie. La geofísica interplanetaria nos exige recrear el escudo magnético. El concepto del dipolo magnético en el punto L1 es nuestra mejor, aunque fantástica, opción. Su diseño se basa en la comprensión de la interacción entre los campos magnéticos y el plasma solar. Al colocar un imán superconductor lo suficientemente fuerte en el punto de equilibrio gravitacional entre el Sol y Marte, el punto de Lagrange L1, podemos crear una burbuja artificial de protección. El campo generaría una magnetopausa artificial que desvía el viento solar, permitiendo que la atmósfera marciana, si logramos regenerarla, se estabilice y permanezca en su lugar. Los desafíos de ingeniería de este proyecto son casi insuperables con la tecnología actual. El imán necesitaría una potencia y un tamaño inmensos y requeriría una fuente de energía nuclear espacial constante y fiable, posiblemente un reactor de fusión de próxima generación para mantener el campo. Sin embargo, este concepto ilustra la profunda lección que nos da la geología marciana. La vida requiere un entorno activo y protegido, y si la geología natural no lo proporciona, la ingeniería humana debe suplirlo. Dejemos por un momento la alta geofísica y volvamos a los recursos que la geología nos ofrece para la supervivencia inmediata. Hemos hablado del hielo de agua, del CO2 atmosférico y de los percloratos en el regolito, pero hay un recurso geológico que será esencial para el desarrollo de la infraestructura de una colonia a gran escala: el basalto. Marte es, geológicamente hablando, un planeta basáltico. Su corteza y la mayoría de la roca visible está compuesta de basalto, una roca ígnea volcánica oscura y densa, muy similar a la que encontramos en los fondos oceánicos de la Tierra. El basalto marciano es rico en minerales de silicato y óxidos de hierro y titanio. La importancia del basalto radica en su versatilidad para el ISRU de construcción. Primero, puede ser la materia prima para la producción de fibra de basalto. Mediante el calentamiento y extrusión de la roca fundida a través de finas boquillas, se pueden crear fibras que son increíblemente fuertes, ligeras y resistentes a la corrosión. Esta fibra de basalto podría ser utilizada como refuerzo estructural para el cemento marciano o para la fabricación de textiles y materiales compuestos para hábitats y trajes espaciales, aprovechando la geología para la moda y la arquitectura marcianas. Segundo, el basalto es la base para el cemento marciano. El regolito, rico en silicatos, puede ser mezclado con el agua extraída del subsuelo y aditivos derivados de la química del perclorato, que ayuda a la solidificación rápida, para crear un tipo de cemento de fraguado rápido. Esto permite la impresión 3D a gran escala de estructuras, presurizando y reforzando los tubos de lava de forma eficiente. La geología nos ofrece el cemento y la armadura. Tercero, el hierro y el titanio, encerrados en el basalto y el regolito, serán esenciales para la metalurgia marciana. La capacidad de fundir y refinar estos metales para crear herramientas, repuestos y blindajes más pesados será el sello distintivo de una colonia verdaderamente autosuficiente. La geología no solo nos da el aire y el agua, sino también los ladrillos y el acero de nuestra nueva civilización. Esta explotación geológica del basalto y el regolito trae consigo la necesidad de desarrollar tecnologías de fusión y procesamiento de minerales en un entorno de baja gravedad y alta radiación. La ingeniería debe diseñar hornos de alta temperatura que funcionen mediante energía solar concentrada o, más probablemente, la energía nuclear, minimizando la pérdida de calor y maximizando la eficiencia de los procesos químicos de reducción de óxidos. El desarrollo de una base autosuficiente, anclada en la geología de los tubos de lava y alimentada por reactores nucleares, será el resultado de esta compleja interacción entre la geología planetaria y la ingeniería humana. El siguiente paso
será considerar cómo estas tecnologías transformarán el viaje de regreso y el papel geopolítico de Marte. Hemos analizado el presente y el futuro de Marte, pero para comprender por qué la geología nos ofrece tanta agua congelada ahora, debemos profundizar en los últimos miles de millones de años de su historia, un periodo conocido como el Amazoniano. La pregunta clave es, si Marte se congeló hace 3.000 millones de años, ¿por qué encontramos tantos indicios de agua fluyendo mucho más tarde? La respuesta no está en el calor interno del planeta, sino en la mecánica orbital y la paleoclimatología, específicamente en la inestabilidad de la oblicuidad de Marte. La oblicuidad es el ángulo de inclinación del eje de rotación de un planeta con respecto a su plano orbital. En la Tierra, esta inclinación es de 23,5 grados y es notablemente estable gracias al efecto gravitatorio estabilizador de nuestra Luna Grande. Esta estabilidad es lo que nos ha permitido tener estaciones predecibles y un clima global relativamente constante durante miles de millones de años. Marte, sin embargo, solo tiene dos lunas pequeñas, Phobos y Deimos, que no ejercen un efecto de estabilización gravitatoria significativo. Como resultado, la oblicuidad de Marte es caótica. No se ha mantenido en 25 grados como está hoy, sino que ha oscilado violentamente en ciclos de millones de años, variando desde 0 grados, sin estaciones, hasta más de 60 grados, estaciones extremas. La geología de Marte, la de sus lunas y la de los asteroides, nos ofrece un conjunto de recursos y un mapa de refugios. La transición a una especie multiplanetaria depende ahora de nuestra capacidad de interpretar ese mapa y de desarrollar la tecnología para explotar esos recursos de forma sostenible y ética. La geología de Marte nos ha dicho dónde buscar el agua, el dióxido de carbono y los recursos. Ahora, la pregunta crucial es, ¿dónde podría haberse refugiado la vida cuando esos recursos geológicos se agotaron en la superficie? La respuesta la encontramos estudiando los análogos terrestres, esos lugares en nuestro propio planeta que, geológica y químicamente, imitan al Marte antiguo y al Marte moderno. La exobiología geológica se basa en la premisa de que, si la vida surgió en el Marte primitivo, noéico, tuvo que seguir las reglas de la termodinámica y la química. Cuando el planeta perdió su atmósfera y su agua superficial, la vida, para sobrevivir, tuvo que emigrar al único lugar que ofrecía refugio contra la radiación, estabilidad térmica y agua líquida: el subsuelo. Análogos de la vida subterránea marciana. Los geólogos han identificado varios ambientes extremos en la Tierra que son cápsulas de tiempo para la vida que pudo haber existido en Marte. 1. Los desiertos extremos, Atacama y Antártida. El desierto de Atacama, en Chile, es el lugar más seco de la Tierra, y geológicamente su suelo es rico en sales y sulfatos, un reflejo de los minerales que hemos encontrado en Marte. En Atacama, la vida no prospera en la superficie, sino bajo las rocas translúcidas. Los microbios, llamados endolitos, viven justo debajo de la superficie de las rocas, usando los minerales como refugio contra la radiación ultravioleta y absorbiendo la escasa humedad del ambiente. Este es un modelo de cómo la vida marciana pudo haber sobrevivido a la transición climática, metiéndose en los poros de las rocas basálticas para aprovechar la protección geológica. 2. Las cuevas de sulfato, Cueva de las Serpientes, México. Hemos visto que el Marte esférico se volvió muy ácido, rico en sulfatos. En la Cueva de las Serpientes o en la Cueva de Naica en México, los microbios viven en ambientes con alta concentración de sulfuro de hidrógeno y ausencia total de luz solar. Estos organismos se alimentan de la energía química liberada por la oxidación del azufre, un proceso conocido como quimiosíntesis. La geología marciana indica que el planeta es rico en compuestos sulfurados y agua salobre. Por lo tanto, los microbios marcianos podrían ser quimiolitótrofos, viviendo de la energía de las rocas y el agua salada subterránea, completamente independientes del Sol. 3. Ambientes de permafrost, Ártico. En el Ártico y la Antártida, los científicos excavan en el permafrost, el suelo permanentemente congelado, y encuentran microbios que han permanecido en estado de animación suspendida o metabólicamente activos durante miles e incluso millones de años. Estos microbios demuestran que la vida puede sobrevivir a temperaturas de congelación extrema. Si Marte es un planeta dominado por el permafrost, la vida podría simplemente estar hibernando en las vastas capas de hielo subterráneo, esperando la próxima época de alta oblicuidad para reactivarse. La química de los percloratos.
amigo y enemigo. La geología nos ha revelado la omnipresencia de las sales de perclorato en el regolito. Para la astrobiología, esta es una doble verdad. Por un lado, el perclorato es un enemigo de la vida tal como la conocemos. Es un oxidante potente, y su presencia, especialmente cuando es calentado, puede destruir la materia orgánica. Los experimentos en la misión Viking de los años 70 calentaron el suelo marciano y detectaron compuestos orgánicos clorados, pero estos fueron inicialmente descartados como contaminación terrestre. El Phoenix demostró más tarde que la reacción de calentamiento de la materia orgánica con los percloratos crea esos compuestos, lo que sugiere que el regolito superficial es un horno químico que descompone rápidamente cualquier firma orgánica. Por otro lado, el perclorato es un amigo para la supervivencia. Baja drásticamente el punto de congelación del agua. El agua pura se congela a 0 grados Celsius, pero una solución de perclorato al 20% puede permanecer líquida hasta 70 grados Celsius. Esta propiedad geológica hace posible la existencia de salmueras líquidas en el subsuelo poco profundo y en las laderas de los cráteres, las rampas de barranco. En el Marte moderno, cualquier agua líquida que exista es casi con certeza una salmuera de perclorato. Por lo tanto, la búsqueda de vida activa en Marte se ha enfocado en encontrar nichos de salmuera líquida. Si la vida ha sobrevivido, debe ser halófila, amante de la sal, y psicrófila, amante del frío, y debe haber desarrollado defensas bioquímicas contra el efecto oxidativo de los percloratos. El futuro de la astrobiología marciana está escrito en la geoquímica extrema de estas sales. Geología estructural. La minería de asteroides y fobos. Para completar nuestra visión del futuro, debemos mirar más allá de la superficie de Marte y considerar cómo la geología espacial circundante complementará la colonia. La verdadera riqueza mineralógica para el futuro de la exploración no está solo en Marte, sino en los asteroides cercanos a la Tierra y en sus propias lunas. Phobos, la luna más grande de Marte, es un objeto de interés geológico y estratégico. Se cree que Phobos es un asteroide capturado, posiblemente un tipo de asteroide C o D, que son ricos en carbono, volátiles y silicatos. La clave de Phobos es su baja gravedad y su potencial como punto de partida para la minería de asteroides. En lugar de perforar el subsuelo marciano y luego tener que lanzar el material contra su gravedad, 0,38 gamma, una base en Phobos podría explotar sus recursos y utilizarlos para construir naves espaciales, que serían lanzadas con una mínima cantidad de energía. Phobos podría convertirse en la estación de servicio interplanetaria. Su composición, rica en volátiles, hielo, podría ser explotada para producir propelente. El material superficial podría ser utilizado como blindaje pasivo contra la radiación para los viajes de larga duración, o como materia prima para la impresión 3D en órbita. La geología de Phobos, un cuerpo pequeño, poroso y débilmente unido, es más fácil de explotar que la corteza maciza de Marte. El futuro de la economía espacial podría ser Marte para la civilización y Phobos para el viaje. Este enfoque dual maximizaría las ventajas geológicas de cada cuerpo. La geología de Marte, la de sus lunas y la de los asteroides, nos ofrece un conjunto de recursos y un mapa de refugios. La transición a una especie multiplanetaria depende ahora de nuestra capacidad de interpretar ese mapa y de desarrollar la tecnología para explotar esos recursos de forma sostenible y ética. Hemos establecido que la supervivencia en Marte depende de la explotación de su geología. Extraer agua del hielo, usar el dióxido de carbono para el oxígeno y el combustible, y refugiarse en tubos de lava contra la radiación. La implementación práctica de estas soluciones requiere un nivel de ingeniería planetaria sin precedentes. El primer desafío infraestructural es el diseño del hábitat integrado. La base marciana o Mars Base Camp no puede ser una simple cúpula. Debe ser un complejo subterráneo interconectado, una estructura que respete y utilice la geología local. La arquitectura más prometedora es la construcción de módulos hinchables que se despliegan dentro de los tubos de lava. Una vez desplegados, estos módulos se recubren y se sellan con cemento marciano, basalto fundido y regolito, o hielo compacto, creando una capa adicional de protección radiológica. La geología del tubo de lava proporciona la forma y el volumen, y la tecnología inflable proporciona la presión y la habitabilidad interior. El sistema de soporte vital de estos hábitats, el SLSS, Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital,
será un sistema geológico-biológico. En lugar de depender exclusivamente de máquinas que reciclan el aire y el agua, la colonia deberá integrar la biología aplicada. Los SLSES de ciclo cerrado utilizarán algas, como la clorela, o cianobacterias en bioreactores para absorber el dióxido de carbono de los hábitats y producir oxígeno y biomasa alimenticia. Este sistema, llamado CELS, Sistema de Soporte Vital Ecológico Controlado, transforma los desechos humanos y la geología local en alimento y aire, cerrando el ciclo de la vida. Geopolítica y leyes de propiedad geológica. La llegada de los humanos y la explotación geológica del planeta rojo plantean desafíos geopolíticos y legales inmediatos. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que ningún país puede reclamar la soberanía sobre ningún cuerpo celeste. Sin embargo, este tratado es ambiguo sobre la propiedad de los recursos mineros. Si una corporación privada o un país logra minar una vasta reserva de hielo de agua y utilizarla para producir combustible para cohetes, ¿quién es el dueño de ese propelente? ¿Se aplica la ley del quien lo usa lo posee? ¿O debe ser considerado un recurso de la humanidad? La geología marciana, al ser el origen de los recursos, impulsará la creación de nuevas leyes espaciales. La minería del regolito, el desarrollo de yacimientos de basalto o la explotación de concentraciones de minerales de tierras raras que podrían existir en las profundidades de la corteza o en las venas hidrotermales, podrían desatar la primera carrera por los recursos espaciales. Es probable que se establezca una zona de exploración compartida, donde las agencias espaciales, NASA, ESA, CNSA, compartan datos geológicos y científicos. Pero para las entidades privadas, la ley deberá definir los derechos de acceso y las regalías de extracción. Este debate, que está ocurriendo ahora en la NASA y otros gobiernos, busca evitar que la explotación geológica de Marte reproduzca los conflictos terrestres por el control de recursos. La geología del retorno. El propelente marciano. Cerremos esta sección volviendo a la pieza de ingeniería que define el éxito de toda misión tripulada: la capacidad de regresar a la Tierra. Este acto depende por completo de la ISRU geológica. La propulsión química del vehículo de ascenso de Marte, MAV, más viable se basa en el motor metano-oxígeno, CH4, O2, el mismo propelente que utiliza la nave Starship de SpaceX. La geología nos da el dióxido de carbono atmosférico, que es la fuente del oxígeno, el oxidante, a través de plantas a escala completa. Pero para el metano, el combustible, necesitamos un proceso químico llamado la reacción de Sabatier. Este proceso combina el dióxido de carbono atmosférico con el hidrógeno, que debe ser transportado desde la Tierra o extraído del hielo de agua mediante electrólisis. La reacción produce metano y agua el agua se recicla para producir más oxígeno. Este ciclo de producción de propelente, completamente anclado en la geología atmosférica y la geotermia, es lo que llamamos el bucle de propelente marciano. Una planta de propelente ISRU tiene que funcionar de forma continua y autónoma durante un periodo de 26 meses, un ciclo sinódico, produciendo miles de toneladas de propelente para el viaje de regreso. La geología marciana no es solo la razón por la que Marte es un mundo frío, es también la materia prima de nuestro billete de vuelta. La ingeniería de la supervivencia en Marte es la máxima expresión de la química de estado sólido y la metalurgia. Al final, el conocimiento de las rocas y la atmósfera del planeta rojo será lo que nos permita convertirnos verdaderamente en una especie multiplanetaria. Hemos cubierto la geología de la muerte de Marte, la química de su resurrección y la ingeniería de su colonización. Ahora, debemos considerar el impacto que la geología marciana tendrá en la mente humana y en nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. La exploración de Marte es, en última instancia, un proyecto de filosofía geológica. El simple hecho de pisar Marte y ver su geología con nuestros propios ojos cambiará para siempre nuestra perspectiva de la Tierra. Los primeros geólogos en Marte, al pararse en el bulto de Tarsis o al mirar el laberinto de Valles Marineris, no solo verán montañas y cañones, verán el registro de una catástrofe planetaria. La geología marciana se convertirá en un espejo de la fragilidad de la Tierra. La erosión eólica, el polvo rojizo omnipresente y la falta de vida activa nos enseñarán que la habitabilidad es un delicado equilibrio de la geodinámica, la magnetosfera y la presencia de agua. Esta lección, impresa en la roca inerte de un mundo muerto,
puede ser la fuerza motriz para la conservación planetaria en la Tierra. El valor de nuestra tectónica de placas, de nuestro campo magnético y de nuestra atmósfera densa se apreciará plenamente solo cuando lo contrastemos con la geología inerte de nuestro vecino. Geología y cultura. El nacimiento de una identidad marciana. La interacción de los colonos con la geología local será el fundamento de la futura cultura marciana. Sus hogares serán los tubos de lava, sus fuentes de vida serán los campos de hielo, y sus herramientas serán forjadas a partir del basalto y el regolito. Esta dependencia fundamental de la geología creará una identidad localista fuerte. El calendario marciano, el Sol, día solar marciano, que dura 24 horas y 39 minutos, será la unidad de tiempo. Las estaciones se definirán por los lentos y caóticos ciclos de oblicuidad. Sus leyendas serán historias de grandes tormentas de polvo y de descubrimientos de agua subterránea. La geología se integrará en el idioma, el arte y la mitología marciana. Esto dará lugar a una distinción sociológica entre los terrícolas, los que viven en un planeta con una geología activa y abundante, y los marcianos, los que viven en un mundo geológicamente desafiante que requiere una lucha constante por cada recurso. Esta separación, nacida de la necesidad geológica, podría ser el inicio de una nueva rama evolutiva para la humanidad, la inteligencia artificial como geóloga de apoyo. Para avanzar en el conocimiento geológico de Marte, la humanidad dependerá cada vez más de la inteligencia artificial IA. Dada la inmensidad del planeta y la lentitud de la comunicación, la IA no es solo una herramienta, sino un geólogo autónomo. Los futuros rovers y perforadoras contarán con IA avanzada para el análisis geológico en tiempo real. La IA será capaz de 1. Clasificación mineralogeológica. Analizar los espectros de la roca y el suelo y clasificar los minerales, arcillas, sulfatos, carbonatos, con una velocidad y precisión muy superiores a las de un humano, priorizando los puntos de muestreo más prometedores para la astrobiología. 2. Detección de anomalú, WAAS. Usar el aprendizaje automático para identificar patrones geológicos inusuales que podrían indicar la presencia de biosignaturas, como estructuras microbianas fosilizadas o concentraciones isotópicas anómalas, que de otro modo podrían pasarse por alto. 3. Planificación de rutas. Geotécnicas. Optimizar las rutas de perforación y minería, utilizando los datos de radar de penetración terrestre para identificar las bolsas de hielo más accesibles o los tubos de lava más estables, minimizando los riesgos geotécnicos. La IA transformará la geología de Marte de una disciplina basada en la exploración lenta y metódica a un campo de la geología predictiva y autónoma. Esto es crucial, porque la colonización de Marte no puede esperar a que los geólogos humanos analicen cada muestra. Debe avanzar con la rapidez que impone la necesidad de autosuficiencia. En esencia, la IA se convertirá en el socio simbiótico del geólogo humano. La IA procesa el volumen masivo de datos geológicos a nivel de planeta, mientras que el geólogo humano aplica la intuición y el marco teórico para interpretar las anomalías y tomar las decisiones estratégicas. El viaje a Marte, por lo tanto, no es solo un salto tecnológico, sino un salto intelectual hacia la geología asistida por máquinas. Nuestra capacidad para vivir en Marte está irrevocablemente ligada a nuestra capacidad para entender, de forma rápida y eficiente, el suelo que pisamos y los recursos que nos ofrece. Con estas reflexiones sobre la filosofía, la cultura y la tecnología de la geología marciana, nos acercamos al final de este extenso viaje por el planeta rojo. El legado geológico de Marte. El viaje que hemos emprendido a través de la geología de Marte, desde sus entrañas extintas hasta sus polos de hielo caótico, nos ha revelado un mundo de contrastes. No es un mundo pasivo, es un mundo que enseña. La geología marciana se ha convertido en la hoja de ruta para el futuro de nuestra especie, forzándonos a desarrollar una ingeniería más inteligente, una ética más rigurosa y una comprensión más profunda de la habitabilidad. El legado geológico de Marte se resume en 3 lecciones fundamentales. 1. La vulnerabilidad planetaria. El destino de Marte es un recordatorio de que la vida no es permanente. Es un fenómeno dependiente de la geodinámica activa. Su núcleo inerte, su corteza estancada y su magnetosfera colapsada son la prueba de que un planeta puede perder su habitabilidad.
Esta lección geológica debería impulsar la búsqueda de nuevos mundos, no solo por sus recursos, sino por su potencial de supervivencia a largo plazo. 2. La ingeniería de la supervivencia. Marte nos obliga a pasar de la exploración a la autosuficiencia. Cada solución tecnológica, la ISTRU, la propulsión nuclear, el hábitat subterráneo, es una respuesta directa a una limitación geológica. La falta de atmósfera, la radiación superficial o la distancia. La geología marciana es el catalizador de la ingeniería interplanetaria. 3. La vida en los extremos. La astrobiología marciana nos ha obligado a redefinir el concepto de vida. Ya no la buscamos en el ambiente templado que conocemos, sino en los nichos quimiosintéticos de salmuera de perclorato y en el permafrost subterráneo. La geología de Marte nos enseña que si la vida existe en el universo, probablemente lo haga en las condiciones más duras e inesperadas. Al concluir este extenso recorrido, recordemos que la historia de la humanidad siempre ha estado ligada a la geología. Desde el sílex de las primeras herramientas hasta el petróleo que impulsó la era industrial, la Tierra ha sido nuestro recurso y nuestro límite. Marte representa el siguiente capítulo. Ir a Marte es un acto de geografía trascendental. Es el momento en que nuestra especie, consciente de la fragilidad de su planeta natal, decide poner un segundo pie en la historia cósmica. El polvo rojo de Marte, tan hostil y tan bello, espera nuestro aterrizaje. Cuando finalmente lleguemos, no solo seremos astronautas, seremos geólogos de la esperanza, construyendo una nueva civilización a partir de las cenizas de un mundo que murió hace mucho tiempo. Espero que la complejidad y la belleza de la geología marciana les hayan acompañado en su descanso, que las lecciones de la corteza estancada y los ciclos de hielo les inspiren. Gracias por confiar su descanso a Duerme Conciencia. Nos vemos en el cosmos. Buenas noches y dulces sueños interplanetarios. El imperativo tecnológico y el futuro de la geología espacial. Hemos analizado el legado de Marte, la vulnerabilidad planetaria, la ingeniería de supervivencia y la vida en los extremos. Pero el impacto más inmediato y tangible de la geología marciana se sentirá aquí en la Tierra a través del imperativo tecnológico. La necesidad de ir a Marte ha forzado avances que transformarán la geología espacial y la tecnología terrestre. La geología de Marte, con su regulación de recursos y riesgos, exige el desarrollo de sistemas de circuito cerrado perfectos. En la Tierra, nuestros sistemas de soporte vital y reciclaje son ineficientes. En Marte, el fracaso no es una opción. Los avances en los CELS, sistemas de soporte vital ecológico controlado, para la biosfera marciana, la purificación de agua en ambientes extremos y la minimización de residuos serán directamente aplicables a los problemas de sostenibilidad y recursos en la Tierra. La geología de Marte impulsa la economía circular terrestre. El estudio del regolito marciano nos obliga a perfeccionar la manufactura espacial. La tecnología de impresión 3D a partir de polvo mineral, basalto, silicatos, será esencial para construir hábitats y herramientas. Esta tecnología, perfeccionada para trabajar en condiciones de baja gravedad y alto vacío, acelerará la impresión 3D de estructuras complejas en la Tierra, optimizando el uso de recursos geológicos y reduciendo la necesidad de transporte de materiales pesados. Además, el desarrollo de la propulsión nuclear térmica para acortar el viaje a Marte podría tener aplicaciones fundamentales para la energía limpia en la Tierra. Los reactores de fisión pequeños y modulares, diseñados para ser autónomos y seguros en el espacio, representan una tecnología de energía nuclear más segura y distribuida para nuestro planeta. La geología marciana, al exigir un sistema energético robusto y descentralizado, nos regala un camino hacia la seguridad energética terrestre. La geología de Marte, por lo tanto, no es solo un tema de exploración, es un motor de innovación que nos obliga a resolver los desafíos más complejos de la física, la química y la ingeniería. Cada roca analizada, cada bolsa de hielo descubierta, se traduce en una nueva tecnología que mejora la vida en la Tierra. El destino de Marte no es solo un final trágico, sino un nuevo comienzo para la humanidad. Es la prueba de fuego de nuestra capacidad para trascender los límites geológicos de nuestro planeta natal. Cuando la primera colonia prospere bajo la superficie, protegida por la misma roca basáltica que condenó al planeta, habremos demostrado que el intelecto y la ciencia pueden superar cualquier destino geológico. Espero que esta inmersión de 35,000 palabras en la geología de Marte haya sido tan enriquecedora como relajante. Que el silencio cósmico,
les dé un profundo descanso. Gracias por confiar su descanso a Duerme Conciencia. Nos vemos en el cosmos. Buenas noches y dulces sueños interplanetarios.